Gracias, muchísimas gracias por seguir con su programa El Día. Bueno, tal cual anunciamos antes de la pausa, está con nosotros Francisco Álvarez Valdés, Pancho Álvarez. Con él vamos a hablar de ese tema que ayer veíamos y es la defensa, ¿verdad? La argumentación, la comparecencia, la intervención de el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Pancho, muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme y a los amigos y amigas televidentes por escucharme. Está al pie del cañón, Pancho. Como siempre. Como siempre, así me gusta. Pancho, ¿qué te pareció esta intervención de Jean Alain Rodríguez como siendo su propio abogado, ¿verdad? Casi 10 horas, más de 10 horas. Bueno, lo primero es explicar por qué le damos seguimiento a este tipo de temas. ¿Por qué? Y sobre todo, de manera particular yo. Sí. Pero no lo hago de manera aislada, sino como parte de un plan que tiene participación ciudadana, que trabaja dos temas centrales, que es el electoral, que acaba de culminar, y el de corrupción, porque participación ciudadana es el capítulo nacional de Transparencia Internacional. Sí. Entonces, por esa razón, le damos seguimiento a todos los casos que tienen que ver con corrupción. Y le hemos dado seguimiento no solamente a este caso de Medusa, como se le denomina, sino a los otros de coral, de pulpo, antipulpo, de calamar, o sea, le estamos dando seguimiento. Y darle seguimiento implica ver qué ocurre en cada fase de esos procesos, e inclusive en algunas ocasiones, en varias ocasiones, hemos hecho resúmenes de las solicitudes de medida de coerción, de la acusación que se presenta, para que, bueno, la población se sienta animada en leerla, porque como usted le dice a la gente, estas son 12.274 páginas, va a decir, bueno, yo no voy a comenzar ni a leerla, ¿no? Pero, por ejemplo, este caso lo hemos reducido en un resumen a 50 páginas aproximadamente, con la finalidad de que pueda entenderse de qué se trata. ¿Y por qué es importante que en los casos de corrupción la ciudadanía le dé seguimiento? Bueno, porque en aquellos casos donde existan las pruebas, tiene que haber un régimen de consecuencia efectivo que se aplique. Y tiene que haber una sanción para evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, por esa razón, yo estoy aquí, por esa razón Participación Ciudadana le da seguimiento a estos casos. Y tú me preguntabas qué me pareció la audiencia final, ¿no? Bueno, lo primero es que hay que poner en contexto a los amigos y amigas televidentes, se trata todavía de la fase preliminar. Que no se decide, todavía no se decide, ni lo va a decidir el juez el 28 de junio. No, que ni el 28 de junio se va a decidir todavía la culpabilidad o inocencia de los imputados, todavía no. Ahí es si va a juicio de fondo. Es solamente si va a juicio de fondo. Esta audiencia preliminar, que por cierto duró alrededor de 2 años. Es récord casi. No, récord. Alrededor de 2 años. Es solamente para determinar si merece la pena, porque hay probabilidad de que pueda haber una condena, si merece la pena que vaya a juicio de fondo. Si tienen mérito. Miren, aquí no se escuchan testigos, ustedes vieron, no se escucharon testigos, no se exhibieron las pruebas documentales, no se escucharon a los peritos. ¿Por qué? Porque la audiencia preliminar no es para determinar la culpabilidad o inocencia, solamente si merece la prueba. Y ese tema de los incidentes, que dicen que en esta fase era cada parte presentaba incidentes. Bueno, los incidentes siempre se van a presentar en cualquier proceso. El tema es que los incidentes no deben impedir que el proceso continúe, que avance. Y ahora, repito, la audiencia del 28 de junio, pues el juez sencillamente va a decir si hay lugar a un juicio de fondo y se envía a juicio de fondo a los imputados o a algunos de ellos o a otros no, y sobre todo si las pruebas fueron obtenidas de manera legal. ¿Usted ha por sentado que va a juicio de fondo? Miren, yo creo que si ustedes examinan los hechos que le imputan a estas personas, son hechos tan graves y las pruebas que existen, centenares de testigos, miles de documentos probatorios que todavía no se han presentado. Entonces yo creo que por los hechos tan graves que se imputan aquí, pues la sociedad merece escuchar esos testigos, que se exhiban esas pruebas para determinar qué fue lo que pasó en este caso. Yo creo que al propio Jean Alain Rodríguez y a los demás imputados
le convendría que haya un juicio de fondo para que sea una sentencia la que determine su inocencia, si son inocentes, o su culpabilidad. Y no la opinión pública. Hasta Judas Iscariote debió tener la oportunidad de defenderse antes de ahorcarse, ¿verdad? Ante el juicio de la historia. Esa intervención de ayer de Jean Alain, ¿cómo la viste? De antes de ayer. De antes de ayer, de Jean Alain, correcto, gracias Indira. Bueno, mira, ahí me quito mi traje de participación ciudadana y hablo como abogado. Como abogado, como claro. Hay una regla en materia penal y es que la declaración que es la defensa material, como se le llama, para diferenciarla de la defensa técnica. La defensa técnica es la que ejercen los abogados. La material es la que ejerce el imputado, que tiene siempre derecho a defenderse él directamente. Pero todo lo que diga podrá ser usado en su contra, como dice la película norteamericana. Qué bueno que tú dices eso, porque una de las reglas es que en materia penal se dice que no se debe permitir, el abogado no debe permitir que su cliente imputado declare, excepto en una situación donde sea de vida o muerte. Pero él habló de 10 horas. Y no se esperaba que él hablara, porque todo el mundo decía que no ha hablado Jean Alain, que por qué no habla. Fíjense qué pasa, tiene derecho a hablar, pero no significa que deba ejercerlo. No le conviene. El juez siempre le advierte, usted no está obligado a declarar, puede hacerlo si lo desea. Y lo que diga, bueno, ahí viene el problema, tú dices, puede ser usado en su contra. ¿Cuál es el riesgo? Riesgo de contradicción. Te cito un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo en este caso particular de esa audiencia de antes de ayer. Él se refirió a el movimiento Renovación. Renovación, sí. que presidía él. Que era o que lo promovía él para presidente. Bueno, que lo promovía para presidente, era un movimiento político que él dirigía, que era él, que él presidía. No era de Canosaco. No. Pero él dijo que no. Él asumió la responsabilidad de ese movimiento antes de llegar a la Procuraduría. Y cuando llegó a la Procuraduría, ¿qué dijo él antes de ayer? Bueno, que se desligó de ese movimiento, ¿no es así? Sí, y que lo pasó ¿a quién? Estefano Cano Sacco. ¿Y quién era Estefano Cano Sacco? El jefe del gabinete de la Procuraduría. Entonces, ahí hay una contradicción. Porque si usted se quiso desligar de ese movimiento, no se lo puede delegar a quien es su jefe de gabinete. Mira, resuélveme tú eso. No hay ninguna justificación, ahí hay una contradicción. Bueno, pero así como esas... Pero eso en sí mismo es un delito. No, pero es suficiente para decir, yo creo que es mejor que se vean las pruebas, que haya juicio de fondo. Porque lo que estamos hablando aquí es si va a haber juicio de fondo o no. Y yo creo que el país merece, fíjense cómo lo estoy diciendo, los imputados también me lo merecen. Bueno, lo decía el propio Jean Alain Rodríguez antes de ayer, que él hubiese querido un debate con el Ministerio Público. Sí. Pero el Ministerio Público decidió no seguir debatiendo porque el tiempo sigue corriendo y recuérdense que hay un plazo. Se alarga. Hay un plazo que si no se obtiene una sentencia al fondo, y todavía el juicio de fondo no ha comenzado, si no se obtiene una sentencia al fondo, la acción penal puede extinguirse. ¿En qué tiempo? 4 años. ¿Iván? ¿A partir de qué momento? De las medidas de coerción. ¿En qué mes se tomaron las medidas de coerción? Junio del 2021. O sea que van 3 años. O sea que al juicio de fondo le va a quedar 1 año. Claro, ese no es un plazo matemático. Si ha habido obstrucción por parte de los imputados, esos tiempos en que no se ha podido avanzar debido a los incidentes no justificados, no se computa dentro del plazo de 4 años. Y le pongo un ejemplo. Hubo una insistencia de todos los abogados de los imputados prácticamente a que se leyeran las 12.270 páginas. Y ahí se pasaron para ganar tiempo, meses y meses. Que la leyeran ¿Cuánto todas. fue la lectura? 7, 8 meses leyendo, como una carretilla, como decía el propio Jean Alain Rodríguez. Sí. Pero ¿quién fue que pidió que se leyeran las 12.274 páginas? Fueron los imputados, con la finalidad, en mi opinión, de ganar tiempo. ¿Por qué? No pudo, perdóname que no sé nada. Pero perdón, Germán, déjame terminar esta idea que es importante, ¿no? El Código Procesal Penal dice que en la audiencia se lee la acusación en la parte que tiene que ver con los hechos y la calificación jurídica. Eso lo dice textualmente el Código.
vamos a desglosar entonces las 12.274 páginas. 1.300 páginas eran de los hechos y la calificación jurídica. Sí. Se hubiese podido detener ahí y no leer las 11.000 páginas restantes, que no exige el código que se lean, porque esto no es una audiencia de fondo. Exacto. No Pero hay que escuchar testigos. lo que Y me la expli- lista de materiales o de documentos, etcétera, que generalmente tienen que acompaña, ajá. que acompaña, todo eso se leyó también. No, bueno, se leyó de la página 1383, creo, en adelante. Es solamente descripción de prueba, eso no había que leerlo. Wow. Entonces no fue un error, digamos si se puede llamar error, que el Ministerio Público presentara eso al inicio, que debió reservárselo y decir, miren, señor juez, aquí tenemos tales pruebas, después al final. No, después no, ya en el lo fondo. que pasa fue que obligaron, los abogados de los imputados pidieron y el juez lo otorgó. Yo creo que los jueces en República Dominicana, y esto es una crítica a los jueces y a la formación de los jueces, porque bueno, este magistrado que conoce este caso es un juez muy preparado. Amaury. Preparado en la Escuela Nacional de la Judicatura, que debería enfocarse también y hacer mucho énfasis en la preparación de los jueces en cuanto al control de los tiempos en los procesos. ¿A quién le compete el control de los tiempos? No es al Ministerio Público, no es al abogado de los imputados, es al juez. Lo dice el propio Código Procesal Penal, que el juez tiene que controlar los tiempos sin afectar el derecho de defensa, pero no puede permitir discursos que sean impertinentes, que no tengan nada que ver. Es una especie de, ustedes saben, conocen el concepto de filibusterismo. Es un concepto de obstrucción parlamentaria. En Estados Unidos, por ejemplo, si hay un partido que no quiere que se apruebe una ley en el Senado de la República, sus miembros en el Senado comienzan a hablar de qué hicieron este verano. Y se pasan horas y horas y no se le puede impedir que su discurso, no se le puede cortar su discurso. Porque estoy hablando de los nietos. Entonces esperan que pase el tiempo para que no se apruebe el proyecto. Ese concepto de filibusterismo se utiliza también en República Dominicana en los procesos penales, donde los abogados de los imputados pues apuestan a que se complete los 4 años de la extinción del proceso sin que se obtenga una sentencia de fondo, porque es la manera más sencilla de salir. Pero ¿qué pasa ahí? No se está determinando la culpabilidad o la inocencia, se extingue el proceso sin que haya una decisión. Y se deja eso así. Y se archiva de manera definitiva. Y yo no creo que este país merezca. Y cada uno para su casa y ya, se finí. Así mismo. Y yo no Pancho. creo. Miren lo que pasó con el caso Tucano. Que se ¿Qué archivó. pasó? Ese es un ejemplo. Todos estos casos de corrupción corren el riesgo de que en un momento determinado se va a parar un abogado y va a decir, magistrado, ya pasaron los 4 años. Wow. Ya. Usted tiene que extinguir el proceso. Claro, los fiscales van a decir, espérense, han pasado 4 años, pero de esos 4 años, un año han sido incidentes que no están sustentados en la ley, por ejemplo, ese de leer la descripción de la prueba que tomó meses, meses tomó y no era necesario porque el código no lo obligaba a hacerlo. Pues, de todas maneras, esa es una parte de la estrategia de la mayoría de estos abogados de impedir que el caso se conozca para que llegue ese periodo y se extinga la acción penal sin que haya una decisión de culpabilidad o de inocencia. Por eso yo dije, el país merece una decisión sobre el fondo del caso y por eso debería haber una audiencia, un juicio de fondo. Pero además el país merece en esa audiencia de fondo escuchar qué dicen los testigos. Pancho, ahora que mencionas a los testigos, algo que comentaba el ex procurador era que de ir a juicio de fondo, él llevaría como testigo a descargo a la procuradora actual, Miriam Germán, y también al procurador adjunto, Rodolfo Espiñeira. ¿Qué pasa con esto? ¿Están obligados a ir? Miren, sería una buena estrategia incluso miren, en caso de... esa estrategia la conozco, ¿no? Porque la he visto en las audiencias, en los tribunales, en casos inclusive muy importantes. Le pongo un ejemplo, el caso Van Inter, que sirve mucho de referencia, ¿no? Pues, ¿qué ocurrió? En la cual usted fue abogado del Yo Estado. representé al Banco Central de la República Dominicana en ese caso. Pues, ¿qué ocurrió? Que el principal imputado colocó como testigo a descargo, imagínense a quién, a Hipólito Mejía. Y uno se preguntaba. Que venga el presidente. Entonces, presidente. Y está obligado, o sea, el juez tiene que acogerlo, está obligado a la persona que... El hecho de ser procurador general de la República o el hecho de ser presidente de la República no exime a una persona de tener que cumplir con su obligación
de presentarse como testigo si es pertinente su testimonio. Y en este caso, Miriam Germán y Bueno, en mi Piñera. opinión personal, yo creo que el Ministerio Público debió objetar esa prueba, porque es una prueba que presenta la defensa de los imputados y en la audiencia preliminar se determina si es pertinente o no. Pero no lo ha llamado, él dice que si vamos Me a juicio parece de que el fondo lo Ministerio llama. Público no impugnó esa prueba. Lo hubiese podido impugnar por impertinente. ¿Qué significa impertinente? Que no tiene una relación con los hechos que se están tratando de probar en audiencia. Y recuerden que Miriam Germán Brito se inhibió de conocer absolutamente todo lo que tiene que ver con Jean Alain Rodríguez por aquel incidente que tuvo. Sí. Entonces, si ella se inhibió, si ella no participó, si ella no tuvo contacto con ese caso, entonces, ¿qué puede aportarle al tribunal su testimonio? Sería una prueba impertinente. Ahora, si no fue objetada por el Ministerio Público, ella tendría la obligación de asistir. ¿Qué hace el Código con la Procuraduría General de la República para poner la función? Bueno, hace una excepción en la forma en que se recoge su testimonio. No solamente del Procurador General de la República, sino del presidente, del vicepresidente, de los presidentes de las cámaras, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de la Procuraduría General de la República. Cuando se va a citar a cualquiera de ellos como testigo en un caso, se le da la facilidad de que pueda prestar sus declaraciones en el lugar donde ejerce sus funciones. Por ejemplo, Joaquín Balaguer, en el caso de Orlando Martínez, si hubiese tenido que declarar, él hubiese podido decir, vengan aquí al Palacio Nacional a recoger mi declaración. Pues Miriam Germán Brito pudiera decir, muy bien, yo estoy como testigo, no fue admitida esa prueba en la audiencia preliminar, pues vengan a mi despacho a recoger mi declaración. Ahora, si yo fuera consejero de Miriam Germán Brito, le diría que no lo haga, que vaya y se presente a la audiencia y declare en audiencia. Al fin de cuentas, yo creo que ese es un error. Como en el caso Van Inter, los abogados de Ramón Báez Figueroa se dieron cuenta de que haber puesto a Hipólito Mejía como testigo era un error. Bueno. ¿Y qué hicieron? Cuando le tocó el turno a Hipólito Mejía, desistieron de ese testimonio. ¿Podría hundirse más? Absolutamente, porque ¿por qué? ¿Qué va a ocurrir si se sienta Miriam Germán Brito a declarar como testigo? Todo el mundo, y yo lo estoy ya recordando yo como persona en este momento, lo que ocurrió en el Consejo Nacional de la Magistratura. Si esto fuera de doble vía, hablaríamos. Todo el mundo va a recrear todo lo que ocurrió en ese momento. ¿Y a quién va a perjudicar eso? A Jean Alain. ¿Qué sepultó ante la opinión pública al ex Procurador General de la República? Esa situación. La infamia. No solamente el daño que le hizo a Miriam Germán y a su familia, sino que la sociedad entera lo vio como infame. Lo vio como un acto infame. Entonces, eso es lo que piensan recrear. Yo creo que sería un error de parte de la defensa. Pero bueno, los abogados de Jean Alain Rodríguez y Jean Alain Rodríguez son libres, tienen el derecho de presentarla como testigo si sí lo entienden conveniente. Y el juez de determinar si es pertinente o no su declaración. En el caso de Rafael Cano Sacco, ¿qué se podría esperar en este tema del juicio de fondo? Esa es la pregunta, testigo. ¿Cómo que dicen? La pregunta del millón. El millón, sí. Todo el mundo se la hace, ¿no? Y obviamente que el Ministerio Público debe tener una estrategia diseñada al respecto, que puede incluir pedir al tribunal que presente su declaración desde España. Eso ha ocurrido ya en República Dominicana, hay precedentes en República Dominicana, de casos donde una persona está... ¿Y dónde lo haría? Prepara un escenario con la colaboración... El consulado, el de la embajada. Y se hace en vivo y se le permite la oportunidad de no solamente el interrogatorio, sino el contrainterrogatorio que lo hace obviamente la defensa de los imputados. Lo permite el código. Ahora, oigan bien. Lo permite el código. El código lo permite y yo repito, ha ocurrido ya. Porque lo que se necesita es la inmediación, que el juez esté pendiente de todo lo que está ocurriendo. Bueno, yo he tenido la oportunidad, gracias al COVID, hemos avanzado en esa área. Cierto, sí. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar presente en una audiencia estando en Estados Unidos. Me llevo todo mi birrete para mi viaje y cuando llega a la audiencia, entro a la audiencia virtual. Toda formalidad, ¿eh? Ahora, esperen, si eso ocurre, si hay esa petición de que Cano Sacco declare desde España, esperen una fuerte resistencia de parte de los abogados de la defensa que van a pedir al juez que eso no es posible,
que van a tratar de que no ocurra. Y el Ministerio Público, me parece, si fuera yo Ministerio Público, tendría también mi plan B de presentarlo en República Dominicana. Aquí. ¿Y él vendría? Bueno, si lo está pidiendo el Ministerio Público, con el cual tiene un acuerdo, ¿cuál es el riesgo que tiene de venir a República Dominicana? Si llega a un acuerdo con el Ministerio Público que le permita después su salida. Sobre esos acuerdos me gustaría más adelante, si hay tiempo, porque hay otro caso, que es el caso Calamar, gente que ha devuelto miles de pesos, o sea, gente que parece que metió la mano. Más de 2.000 millones de pesos. Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo acordaron devolver más de 2.000 millones. Casi 2.000 y algo. Correcto, vamos a ver eso y entonces no aparecen como imputados. Me gustaría su parecer sobre eso, pero sigamos con Jean Alain. Él se declaró ayer un perseguido político, una víctima, dijo que era inocente totalmente. Su valoración sobre ese argumento de la política. Miren, yo creo que comete un error el ex procurador Jean Alain Rodríguez, porque cuando habla de persecución política, está hablando que quien la está realizando es el Ministerio Público. El Ministerio Público con el que él trabajó, Wilson Camacho, Jenny Berenice Reynoso, estuvieron, antes de que Jean Alain Rodríguez llegara a la Procuraduría de la República, estaban esas personas ahí. Entonces, hablar de persecución política es una acusación en estos tiempos muy seria. En la época de Balaguer eso ocurría todos los días. El pan nuestro. Había de verdad persecución política. Sí. Pero yo creo que hemos avanzado mucho en el país en ese sentido. Y yo no creo que ya hablar de persecución política sea una estrategia exitosa, excepto que no se tengan otros argumentos. Hay algo que refiere también Jean Alain en esa comparecencia ante el juez, y era que el juez podía enmendar esos, entre comillas, de acuerdo a Jean Alain, abusos con un acto de no al lugar, o al menos eliminando todas las acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ahí vuelvo y me refiero al precedente del caso Van Inter, que repito, fue el primer gran caso de esa naturaleza, donde por cierto se habilitó esa sala que ustedes ven en el primer colegiado, la sala del primer tribunal colegiado en materia penal, se habilitó para el caso Van Inter. ¿Y qué ocurrió en ese caso que ahora uno ve que se repite, ¿no? O sea, pues sencillamente que se utilizan técnicas, repito, única y exclusivamente para tratar de evitar llegar a lo que es inexorable, que es que haya un juicio de fondo en este caso. Y repito, lo merecen los imputados que haya un juicio de fondo, porque usted se imagina, Jean Alain Rodríguez tocó la parte personal, no solamente la de persecución política que tú mencionas, sino la parte personal, de todas las penurias que ha pasado su familia. Dijo que es una grave violación a los derechos humanos. Y la realidad es que eso conmueve a cualquier ser humano, o sea, incluyéndome. O sea, cuando yo veo la situación, por ejemplo, de los hijos de Jean Alain, lo lamento muchísimo. O sea, definitivamente que los hijos no tienen... Pero él no pensó en esos hijos. Sí, pero yo me estoy refiriendo al drama. A esa persona y al drama humano, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Un juez no va a tomar una decisión basada en ese drama humano, de las personas que perdieron la vida en el curso del juicio, porque eso no tiene necesariamente que ver con el juicio. O sea, su hermano murió de cáncer, pero no fue producto del juicio. Su padrastro tuvo un ataque y murió de un ataque cardíaco, no creo que sea producto del juicio, ¿no? El juez no va a tomar en cuenta esa situación, y por eso tal vez el discurso de él fue más dirigido no al juez, sino a la opinión pública. Que recuerden que este es un juicio público. Sí. Oral. Pero público. Sí. ¿Y usted sabe qué significa público? Que usted puede entrar a ese salón de audiencia y sentarse ahí y escucharlo. Pero como hoy estamos ya con la tecnología en las manos, y yo entraba constantemente al desarrollo de la audiencia, y cuando no lo veía en vivo, lo veía en diferido, y veía cuántas personas estaban mirando. Y usualmente había un promedio de alrededor de 200 personas. Sí, alrededor de 207. Pues déjeme decirle, la gente dirá, 200 personas es muy poca gente, pero es que en una audiencia pública, en el salón de audiencia, pueden ir 30 personas, 20 personas, 5 personas, los casos importantes.
pero 200 personas no caben. Ah. Habían 200 personas mirando y por eso en un momento determinado Jean Alain Y Rodríguez entraba y salía. se dirigió a la gente a del todas chat. esas personas Sí, que sí. estábamos mirando la audiencia. Él se dirigió, él se dirigió. a esas personas directamente, con su nombre. Ujú. Y claro, acusó a algunas de esas personas que están mirando, porque se comenta, No, De no, ser se lo bots. comieron. Sí, él dijo se que eran comenta, bots. entonces él decía que eso eran bots Sí. y que se estaban utilizando esas técnicas. Yo no creo que el Ministerio Público esté utilizando esa técnica, que por cierto es una de las acusaciones que se le imputan de haber contratado 18,000 bots. asesores que lo ayudaron con una guerra La de granja bots, de bots. claro. Sí. contra las personas que criticaban a la Procuraduría General de la República. Pero de todas maneras aquí el tema es que el juez se va a limitar única y exclusivamente a determinar si vale la pena un juicio de fondo, si el Estado Dominicano debe gastarse los recursos que un juicio de fondo utiliza. Y yo creo que en este caso en concreto hay suficientes elementos. La acusación es tan grave que se necesita un juicio de fondo, que es donde se escuchan los testigos, se examinan los peritajes, se evalúan las pruebas documentales. Eso yo creo que el país lo necesita. En el caso de la operación Calamar, a la que Germán se refirió brevemente anteriormente, hay algo que se indica y es con el tema de la devolución de dinero. Se ha solicitado el criterio de oportunidad en base a su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables. Esto es parte de lo que tienen los documentos donde se informa sobre el tema de los acuerdos, sobre el dinero que se devolvió, pero ¿qué pasa? Que los abogados de los demás imputados dicen que, de los imputados, porque estas dos personas no constan como imputados, dicen que eso es irregular. ¿Qué pasa ahí? No, Y gente que está admitiendo su culpa, porque No. si yo devuelvo, mira, te devolví esto, es porque me lo había... Sí, Claro, pero ellos no son acusados. Claro, pero déjeme decirle, los abogados, y yo lo he hecho en múltiples ocasiones, cuando tenemos un caso penal, examinamos contra quién va ese caso penal. Cuando estamos del lado de los querellantes, de las víctimas, que es la misma posición que tiene el Ministerio Público, ¿no? Yo soy no tanto abogado defensor, como se dice, en mi práctica profesional, yo estoy más casi siempre del lado de los querellantes y de las víctimas, ¿no? Pero uno hace su análisis de contra quién ir, porque, por ejemplo, en este caso Medusa, 60 y tantas personas imputadas, 42 personas físicas y 20 y tantas personas morales. Eso fue una exageración. Si yo hubiese sido abogado no imputo tanta gente. Que no es que no son porque lo hace más responsables, complejo. porque el proceso es muy difícil de avanzar, Okay. muy difícil de manejar. ¿Tú hubieras dejado la Ravisa? No, o sea, si ustedes ven en el caso Van Inter, habían 7 u 8 imputados. En el caso, por ejemplo, del fraude del Grupo Progreso, ustedes se recuerdan, que también participé en ese caso, pues hubo un solo imputado. ¿Era la única persona responsable? No, pero dentro de la estrategia estaba, bueno, utilizar a las demás personas como testigos Pedro en la Castillo era audiencia. ese. ¿Perdón? Pedro Castillo era el de Progreso. Correcto. Pedro Castillo, sí. Y terminó con una sentencia de 10 años de prisión que se cumplió íntegra. Pero, repito, fue una sola persona la imputada y no fue la única persona que participó en el fraude, pero eso forma parte de la estrategia. Y en República Dominicana estamos haciendo pininos, ¿no? Estamos comenzando a utilizar pues este tema de los delatores premiados, que se utiliza en muchísimos países del mundo. En Estados Unidos eso es frecuentísimo. Entonces está bien esa estrategia de no imputar parte a tal o cual del ministerio. porque ha colaborado conmigo, porque entonces muchos dirán, muchos están diciendo, ajá, mira, pero se cogió, el que devuelve 2.000 millones, señores, el que devuelve 2.000 millones de pesos, o los que devuelven 2.000 millones de pesos, no fue 2.000 millones que se llevaron. Pero, pues, mira, Se presume que son mucho claro, más. pero si se pudo identificar los activos que tenía, es preferible que lo entregue voluntariamente y además colabore ¿para qué? Para Porque llegar eso no al- se hace de gratis. El Ministerio Público no es de gratis que le No está es que le dando esa acepta el dinero facilidad. y ya. No. Es porque obviamente hay una colaboración que va a permitir identificar qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los hechos, qué otras personas estaban involucradas y sobre todo quiénes eran los principales responsables, porque la acción del Ministerio Público debería concentrarse en los principales responsables y que esas personas sean condenadas, porque eso es lo que va a permitir que el régimen de consecuencia cumpla con su misión, su función de evitar que ocurran hechos similares. Pancho, te brindamos un cafecito, pero recuerdo
que en la locución de ayer, precisamente, Jean Alain Rodríguez, de ayer no, de antes de ayer, por Dios, se quejaba amargamente de los traidores, de que gente que le había dado comida, que eran sus panas full, sus panagulis, desde cuando niño, se refiriéndose a Cano Saco, y lo llamaba como traidor, como una... Él se refería a tres grupos que el PEPCA tiene. Tres grupos de acusados. Por un lado, los acordados, así mismo dijo, los acordados, por el otro, los que aceptan su culpabilidad sin llegar a acuerdos, y después decía todos los de Jean Alain Rodríguez. Sí. Bueno, porque la estrategia del grupo YAR. Del grupo YAR. Dentro de la estrategia del Ministerio Público estaba esa de identificar el grupo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de decir, bueno, el imputado Jean Alain Rodríguez está diciendo que él no ha hecho nada para que se suspenda una sola audiencia en este caso. Que ha ido a las más de 100. Él está preparándose ya para decir que cuando lleguen los 4 años de la extinción del proceso... puede ser esa línea pudo haber sido... Él no hizo nada para dilatar el proceso. Él. En consecuencia, los 4 años tienen que aplicarse matemáticamente. Esa va a ser su posición. Ahora, ¿qué ocurre? El Ministerio Público, por su lado, dice, pero ¿quiénes están impidiendo que el caso avance? Estas otras personas. Sus abogados. Que son dentro del grupo de Jean Alain Rodríguez porque siguen la directriz de Jean Alain Rodríguez. Esa es la estrategia del Ministerio Público en este caso. Lo que el Ministerio Público está diciendo, estos otros imputados están coaligados con el Ministerio Público. Así como los imputados están diciendo, Jean Alain Rodríguez está diciendo que hay una parte de los imputados coaligados con el Ministerio Público, pues por igual el Ministerio Público está diciendo que hay una parte de los imputados que están coaligados con Jean Alain Rodríguez y que hacen lo que la defensa de Jean Alain Rodríguez entiende que debe hacer para favorecer que posiblemente la extensión del proceso por la llegada de la duración máxima del proceso. O sea que hay que tener mucho cuidado con esto. Se dice que un delator premiado no es prueba. Yo lo he escuchado muchísimas veces. Eso no es. Hay un principio de libertad probatoria. Hay libertad de pruebas. Entonces, si un delator premiado, esa prueba no fuera válida, no se le permitiera declarar, pero ustedes verán que se le va a permitir declarar, porque hay libertad probatoria. El juez va después a evaluar la prueba o evaluar esa declaración con respecto a todas las demás pruebas. Y que no hace prueba una declaración de un delator premiado, claro que sí. Sobre todo, cuando existen otros documentos, otras pruebas, otros testimonios que corroboran lo que él está diciendo en el tribunal. Pancho. Por sí sola, una delación premiada no va a permitir que se condene a nadie. Pero si esa delación premiada está corroborada por otros documentos, por otros testigos, cobra mucho mayor fuerza. Sí, con Francisco Álvarez Valdés, como ustedes ven, nos permitimos bailar, ir de un caso, estamos en el mar, de un caso Medusa a las profundidades y llegar hasta el calamar, mucho más grande. Se aplica ese mismo principio que usted está diciendo para el caso Calamar, es decir, estamos hablando de gente que dice, vean acá, pero están imputando a Donald Guerrero, están imputando a José Ramón Peralta, a Castillo, y a Gonzalo Castillo. Sin embargo, me están dejando fuera a gente que llegó a esos acuerdos, como Mimilo, que ella ha mencionado. Entonces, y otros. ¿qué es Michael Cohen? ¿Quién es? El abogado del compañero. Era abogado de Donald Trump. Sí. Pero después llegó a un acuerdo con el Ministerio Público. Y colaboró. Y colaboró para declarar sobre lo que ocurrió. Se le impidió a Michael Cohen que declarara ante el jurado. Pero son los mismos principios aquí, en los códigos de aquí que de allá. Básicamente la misma idea. Okay. Y se le impidió al abogado Cohen que declarara contra Donald Trump, ¿no? Eso lo iba a evaluar ¿quién? Ya no un juez, porque hay un sistema de jurado, eso difiere. Sí. El jurado va a determinar si cree o no esa declaración de Michael Cohen. Pero no se le impidió, por el hecho de haber llegado a un acuerdo con el Ministerio Público, no se le impidió declarar. Aquí a los delatores premiados no se les va a impedir declarar. Claro, sus declaraciones van a ser contrastadas con las demás pruebas y van a tener fortaleza en la medida en que sean corroboradas por esas otras pruebas. El hecho que devuelva 2.000, a mí me deja loco, 2.000 millones de pesos. Eso es parte del acuerdo. Ese elemento. ¿De dónde salieron esos 2.000 millones? ¿Qué tan contundente puede ser? ¿Cómo yo? ¿De dónde salieron ¿de dónde salió ese dinero? Bueno, el caso engloba 19.000, casi 20.000 millones de pesos. ¿De dinero qué? ¿Privado? No,
del Estado. De dinero público. Ajá. Público. Eso es lo primero que hay que enfatizar, es dinero público. En consecuencia, uno de esos delatores premiados fue que tenía acceso a sacar el dinero del Banco de Reserva. Crisóstomo, Fernando Crisóstomo. Fernando Crisóstomo. Milo Jiménez, ellos tenían acceso a las arcas del No, Banco porque de eran- Reserva. Entonces yo encuentro que es correcta la estrategia de utilizar a esas personas que colaboraron con los verdaderos responsables de esto, que eran los que tenían el dinero público bajo su responsabilidad. O sea, estamos hablando de Donald Guerrero. De los funcionarios, Públicos. funcionarios Los funcionarios- públicos que facilitaron que ese dinero saliera Exacto. de las arcas del Estado. ¿Y por qué José Ramón Peralta y qué papel jugaba allí? Bueno, lo que pasa es que los hechos que se relatan en la acusación Calamar implican que había todo un acuerdo para captar recursos para campaña electoral y obviamente para beneficio de las personas. Esos son los hechos que se imputan. Ajá. Ahora vamos a ver qué dicen las pruebas en una audiencia de fondo, porque repito, Calamar ahora es que está entrando en la audiencia preliminar, de esta que está saliendo Medusa. Sí. Wow. Calamar está entrando Uy. ahora. Y en el caso de Coral, que de acuerdo a lo que vi en la prensa, inicia hoy el juicio de fondo, después de varios problemas de salud de Ustedes sus vieron. diputados. Ujú. Ya ese caso debía estar terminando el Sí, juicio de hombre, Ajá. bueno, y está tanta comenzando porque Hoy ¿qué inicia. ocurre? El Código Procesal Penal le imprime un carácter de celeridad a los procesos penales. No necesita modificación porque tiene todos los elementos. Dice, por ejemplo, que cuando se presenta la acusación, dentro de las 48 horas, el juez determina una serie de medidas y dentro de los 5 días se presentan los incidentes y se deciden. Fíjense, son plazos cortísimos. ¿Y qué ocurre en este país? Que de repente llega a la audiencia de fondo y el abogado dice, hay que reponer los plazos. Un plazo de 5 días que ya se agotó para presentar su defensa, hay que reponerlo. Bueno, yo entiendo que el caso es muy grande, tiene 12,000 páginas, vamos a darle más tiempo, pero meses, se pasan meses antes de que comience el juicio de fondo de verdad. Lo mismo que pasa con la audiencia preliminar. Ahora, en el caso Medusa, cuando vaya a juicio de fondo, yo creo que no tengo ninguna duda de que irá a juicio de fondo, pues allí van a escuchar de nuevo ustedes a los abogados de los imputados diciendo, las 12,274 páginas, hay que volverla a leer. ¿Qué? Porque Volver a leer. ¿Y se podría volver porque a leer? el juez de la audiencia preliminar no es el mismo que va a conocer la audiencia al fondo. ¿Y qué puede decidir el pueden juez decir que ahí? sí. El juez puede decir, no, eso Porque no es, vamos a acabar ya eso se nunca. conoce y Lo vamos que a... debería decir el juez en ese caso es que se lean los hechos y la calificación jurídica y luego un resumen que hace el fiscal sobre su acusación. Así es como ocurre en casi Como todos un los resumen casos. ejecutivo. Miren, ustedes saben, en la mayoría de los casos, ustedes saben lo que pasa, que las partes se ponen de acuerdo para dar por leída sin que Bueno, se pero lea. si le conviene. Pero sí. Y en Pero este si caso no que lo no le puede- conviene a la defensa de Jean Alain, a Jean Alain, ellos podrían exigir que se lea completo. Supongamos que sí, que se va a leer todo completo. Pues no se hay acaba, tiempo se va para... a vencer el no hay plazo. tiempo. No hay tiempo. Miren, 28 de junio es la Sí. 28 sentencia. de junio, sí. Pues el 28 de junio comienza el reloj de un año para obtener sentencia al fondo. Y no se puede ahí... Si se obtiene sentencia en primer grado al fondo, si es condenatoria, entonces se extiende Pueden ese apelar. plazo de 4 años, 12 meses más para permitir conocer los recursos. Pero si no se obtiene sentencia condenatoria en los 4 años, al fondo, repito, entonces habría que ver si no hay aumento del plazo en razón de la obstrucción que pueda haber habido, entonces ahí va a venir un tema muy serio. ¿Ustedes se imaginan que esta sociedad, después de esos Ay. miles de millones de pesos, Me digan que porque no. ese dinero no es ficticio, eso no se lo ha inventado a nadie, eso es un dinero que salió de las arcas del Estado. Bueno, y que se le diga al país que no va a haber sentencia de fondo en esos casos. Bueno, eso sería un hecho, yo diría, catastrófico, ¿no? Para la lucha contra la corrupción. Sobre todo en eso. la República Dominicana. Como ustedes ven, hay motivos para estar muy, muy atentos a lo que pase con el caso Medusa. Por eso... Y por con eso los nos ha- demás. pero en Porque este hay caso muchos- Medusa, que es el que como que tiene el plazo fatal ahí, 1 año. Por eso hemos invitado hoy a Francisco Álvarez Valdés, a quien agradecemos que haya cedido. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Pancho. Nosotros, India, tenemos que- Seguimos en breve con Sí. más contenido aquí en el programa El Día. Sí.